La noche caía sobre la ciudad con sombras irregulares, como una sábana húmeda, y desde el suroeste ya se alzaba el círculo de la luna, tenue y de un rojo oxidado. La gente se apiñaba en el terraplén y en los tejados, disparando cámaras, riendo. Los vendedores gritaban ofreciendo los perritos calientes más baratos, y el viento traía del mar un pesado olor a yodo, mezclado con el humo de la carne asada. Yo caminaba por el empedrado, tratando de mantenerme alejado de la multitud, porque cada corazón humano me latía en los oídos como un redoble de tambor. Me llamo Ramiro y hoy cumplo 29 años. Ayer aún significaba un cumpleaños normal. Hoy es como la sentencia de alguien. La noté cerca del kiosco de periódicos. Una anciana con un chal oscuro, arrugada como un higo seco, con ojos tan negros como un agujero en la tierra. No compraba nada, solo me miraba, sujetando el borde del mostrador con sus dedos nudosos. Cuando la alcancé, movió los labios. «No vayas allí, hijo. Cuando la sangre suba a la luna, la bestia no tendrá dónde esconderse». Quise preguntar qué bestia, pero el rugido de una moto cercana me cortó el pensamiento, y la anciana ya no estaba. Solo los periódicos susurraban un poco. Sonreí, decidiendo atribuirlo todo a los locos de la ciudad, pero la risa se me atascó en la garganta. Un calor palpitante recorrió la piel de mis brazos, como si alguien hubiera pasado un alambre al rojo vivo. En la plaza frente a la catedral, los curiosos se agolpaban, los proyectores los iluminaban y el DJ gritaba por el micrófono: «¡Ahora! Un par de minutos más, y la luna de sangre estará en su cenit». Los niños chillaban, los adolescentes se hacían selfies. De repente, me dieron ganas de rugir. Un impulso ronco y bestial me subió por la garganta. Me cubrí la boca con el dorso de la mano. El metal de la barandilla se clavó en mis dedos y oí un leve crujido. Mis uñas se habían vuelto más largas y densas, como garras, y dejaron una marca. «Oye, amigo, ¿estás bien?». Un chico con una chaqueta amarilla brillante me tocó el hombro. En sus ojos brilló la cortesía, pero debajo se agitó el miedo. Retrocedí, sintiendo una sed húmeda, diferente al hambre o a la sed de agua. Era más profunda, un eco hambriento en los huesos. En algún lugar detrás de mí, una mujer gritó: «Miguel, no te acerques». Y me di cuenta de que si ese chico no se apartaba, yo apreté los dientes tan fuerte que mi mandíbula crujió. La ciudad tembló. No fue un terremoto, fue algo dentro de mí que se movió, y el mundo se tambaleó ligeramente. La luna de sangre desmenuzó la luz sobre la acera y los rostros, dejando la piel de la gente de un rojo grisáceo, como la de los títeres. La multitud se quedó en silencio de repente, como una manada que ha olido a un depredador. En ese instante los vi. 2 estaban en el tejado del ayuntamiento, siluetas, hombros demasiado anchos, brazos demasiado largos. El pelaje brillaba como hierba mojada. Los ojos, con un brillo amarillo nuez, se clavaron en mí. Ellos sabían, y yo sabía. Éramos de la misma especie, pero ellos no eran humanos. El primero saltó sin carrerilla, 20 metros hasta la cornisa, otro más hasta una farola que se ladeó. Las chispas cayeron como lluvia dorada. En la multitud hubo gritos, ruidos. Alguien cayó, alguien corrió, alguien sacó el teléfono, como si una cámara pudiera detener la muerte. Me giré, pero era tarde. Una pata con una velocidad increíble me apretó el cuello. Me empujó a un pasaje estrecho entre la catedral y la biblioteca. El olor a piel mojada, a hierro y a algo familiar golpeó mis fosas nasales. «El hermano vuelve a casa», graznó la criatura, y su voz era demasiado humana, con un jadeo arrastrado. «Te estábamos esperando, Ramiro. ¿Quiénes sois?». Intenté apenas pronunciar. Mis garras se clavaban en la pared de piedra, dejando profundos surcos, como en yeso húmedo. «Los que sobrevivieron a los cazadores, los que recuerdan el juramento de las orillas de la luna. Tú eres nuestra llave, hijo de la sangre». La segunda criatura apareció a la derecha,
más alta, con una cicatriz en la cara, los ojos hundidos en la sombra. Me olió, se lamió los labios, un hilo de sangre brilló en su lengua, la mía, cuando la garra rozó mi piel bajo el cuello. El amargo olor del hombre, el dulce de la bestia. Un poco más. Me golpeé la nuca contra la pared y dejé que el dolor me quemara el cerebro. Eso disipó el entumecimiento pegajoso. ¡Apartaos!, jadeé, y me sorprendió mi propia voz, grave, con un vibrato metálico. Se rieron, y entonces un aliento extraño irrumpió en el pasillo, agudo, con olor a humo y cloro. ¡Al suelo!, ladraron a mis espaldas, y un destello cortó la oscuridad como un látigo. Un destello plateado se esparció en migajas. La primera bestia aulló súper fuerte, retrocedió, cubriéndose la cara con la pata. De entre sus dedos goteaba sangre humeante. ¡Plata!, siseó el cicatrizado. Se giró hacia mí y me empujó de costado, lanzándome contra la pared tan fuerte que me quedé sin aire. En el pasillo entraron 5 hombres, con chaquetas tácticas oscuras y sin insignias. En sus cascos, lentes opacas. En sus manos, carabinas cortas con silenciadores gruesos y cañones estrechos. El que había gritado primero dio un paso adelante, sin apuntar, con precisión, con calma, como si calculara mis movimientos y los de las bestias al mismo tiempo. Objetivo 2, retirada. Objetivo 1, acercamiento agresivo. Brezo, a trabajar, dijo por el auricular. Por un instante, su mirada se encontró con la mía. Cortó. Cara al suelo, civil, y en su voz no había ni una pizca de duda de que obedecería. «Llegas tarde», susurró el cicatrizado, y saltó, no hacia los hombres, sino hacia el interior del pasillo, pared arriba, como un lagarto. Con un movimiento se agarró a la bajante, se impulsó y desapareció en el tejado, dejando tras de sí un polvillo de cal. La segunda bestia se abalanzó directamente sobre los cañones. El aire se llenó de un crujido, pero no de pólvora. Algo cantaba como cuerdas y se esparcía en chispas blancas con cada impacto. La bestia rugió cuando las estrechas púas de plata entraron en ella, como clavos, una en el hombro, otra bajo las costillas. Obstinadamente, abriéndose paso entre los disparos, barrió a uno de los soldados como un muñeco de trapo, y en mi cara salpicó sangre caliente, espesa y cobriza. Vi como el comandante, un hombre con una pequeña cicatriz cerca de los labios, en un solo movimiento cambió el cargador por un cilindro con la marca Axalt. Hizo un clic, levantó el arma y disparó a la bestia a quemarropa. La sal de plata explotó en el pelaje como fuego frío, y el monstruo se desplomó, convulsionando, golpeándose el pecho, del que salía humo. «Mantened el cerco», dijo el comandante, y solo entonces volvió a mirarme. En sus ojos había lo mismo que en los ojos de la anciana del kiosco. No superstición, sino conocimiento. «¿Quién eres tú?», preguntó. Abrí la boca, pero en lugar de palabras, un aliento bestial se escapó. El olor extraño de sangre, plata y sal me encendió por dentro. «Maldita sea», jadeé, doblándome. «No disparéis», dijo el comandante bruscamente y saltó hacia mí. «Respira, mírame. ¿Cómo te llamas?» Ramiro. «¿Cuántos años?» 29. Me convulsionaba. Los dedos se estiraban. Las uñas se clavaban en el hueso. «No se le puede aplicar plata. No está en la manada», dijo uno de los soldados. «Todavía no en la manada», cortó el comandante. El mundo se tambaleó. La luna de sangre se me metió en las cuencas de los ojos como una bola incandescente. Los huesos crujían. El cuello se me rompió. Oí cómo la piel se desgarraba bajo la camisa, y el olor de mi propia sangre me agudizó todos los sentidos. Pulsaciones ajenas latían a mi alrededor como martillos, y cada sonido me apretaba la garganta. Caí de rodillas. «Ramiro», dijo el comandante, «escúchame, no eres el único así. No tienes que ser su perro, ni el nuestro. Manténlo dentro. Respira contando. 1, 2,
3. Y fue en esa cuenta donde oí algo más, como en una frecuencia entre sonidos. Una voz dolorosamente familiar, pero que nunca había oído antes. Grave, susurrante, como si alguien hablara a través del pelaje. «Abre», dijo la voz. «Nos matarán si no abrimos». «¿Quién eres?», pregunté mentalmente, supongo, porque mis labios estaban ocupados rugiendo. «Tú eres yo», respondió la voz. «Somos uno». Y yo abrí. Fue como adentrarse en una hoguera que no quema, sino que transfigura. El hueso estalló, se hizo más ligero. La piel susurró, como hierba oscura, cubriéndose de pelo. La mandíbula se alargó, los dientes se hicieron cuchillos. El mundo adquirió un sabor más agudo. Me levanté, no sobre mis pies, sino sobre mis patas. Alguien gritó, «¡Contacto!». Alguien ya apuntaba, pero el comandante levantó la palma de la mano. «¡Alto!». Mi garganta emitió un sonido que era a la vez palabra y rugido. «¡No! ¡Toques!». El comandante se quedó inmóvil y vi cómo sus pupilas se contraían. Comprendió. Vio que yo todavía me sostenía. Desde el tejado saltó el cicatrizado, como una sombra, como un cuchillo. Intentó atacar al comandante, pero yo di un paso más rápido de lo que pude pensar. Nuestros cuerpos chocaron como martillos. Le clavé los dientes en el antebrazo y los colmillos se hundieron en la carne con facilidad, como en pan mojado. Aulló, me golpeó en una costilla, lo solté y nos rodeamos el uno al otro. Dos siluetas, humeando a la luz de la luna. «Eres un cachorro equivocado», siseó. «La piedad humana en la sangre es podredumbre. La quemaremos». «Inténtalo», dije con una voz que no podía pertenecer a un humano. Se abalanzó con un amago falso, se zambulló más abajo, pero mis patas ya estaban allí. Caímos en el polvo, en una mezcla hirviente de olores. Hierro, sal, pelo quemado, el miedo de la gente, el polvo seco de la piedra. Sentí cómo sus garras se hundían en mi hombro y el dolor estalló en fuego blanco. Respondí cortándole el costado, oyendo cómo se desgarraba la piel, cómo jadeaba, cómo latía su corazón, demasiado cerca, demasiado delicioso. La voz dentro de mí sonrió suavemente. «¿Más?». «No», respondí, a mí mismo. No permitiría que la bestia me gobernara, de lo contrario me ahogaría en ella. El marcado, retrocediendo, levantó su hocico hacia la luna sangrienta y aulló, largo, grave. Le respondieron desde lejos, muchas voces a la vez, un coro entero esparcido por los tejados y callejones. La manada se acercaba. Las sombras en las cornisas se movieron como olas. Abajo, la gente corría, derribaba vallas, puertas de cristal se rompían. Alguien caía, se estiraba, dejando rastros oscuros en el pavimento. El comandante gruñó brevemente por la radio. Protocolo rojo, perímetro catedral, prioridad, civiles, fuego de plata preparado, pero puntualmente. Y mantengan a este, me señaló, fuera de la mira, por ahora. ¿Por ahora?, rugí. «Si te los comes tendré que matarte, amigo», dijo con cansancio, casi con suavidad. La manada descendía. 3 sombras saltaron a la vez. Me lancé a su encuentro, porque de lo contrario habrían llegado a la multitud, y toda esa pesadilla carnicera habría acabado en la plaza, donde los niños aún gritaban y reían sin motivo, sin entender que la risa ya no era suya. Embistí al primero como una piedra contra el cristal. Las costillas crujieron, voló de espaldas contra la pared, dejando restos de sangre y pelo en el yeso. El segundo me atacó por detrás. Los dientes se cerraron sobre mi nuca, pero me agaché y golpeé con el codo, no con el hombro, hacia atrás, sintiendo cómo se rompía una mandíbula. El tercero saltó sobre el comandante y yo ya no llegaba a tiempo, pero una hoja de plata, fina como un punzón, salió disparada de la manga de un combatiente de brezo y se clavó en la criatura justo debajo del ojo. Se retorció, cayó, pataleó como una araña bajo el agua. «¡Aguanta, Ramiro!», gritó alguien. Era extraño.
Yo era un monstruo, una amenaza, y ellos me gritaban, ¡aguanta! Dentro, la bestia sonrió. De todos modos te matarán. Que lo intenten, respondí mentalmente, y salté de nuevo. Luchábamos entre jirones de humo y chillidos, en destellos de sal plateada, en el pesado olor a sangre que hacía el mundo más lento, más denso, más sabroso. Probé el cielo con los dientes y la tierra con las garras, y en algún lugar entre ambos noté que, a la entrada de la catedral, estaba ella, la anciana del chal. La gente pasaba a su lado como el agua alrededor de una piedra, y ella me miraba directamente. En sus manos tenía un viejo manojo de llaves, y en una de ellas brillaba la plata, sin humear, sin arder, como si no fuera un arma, sino una señal. «Hijo de sangre», dijo, y no la oí con los oídos, la oí directamente en mis huesos, como los huesos oyen la tormenta. «Ha llegado el tiempo del sello de las orillas de la luna». «¿Qué es eso?», pregunté, pero nadie respondió, porque el cicatrizado volvió a estar cerca, moviéndose como un disparo, rápido y preciso. Sus garras se clavaron en mi costado, y una niebla negra cubrió mis ojos. Me aferré a él, rodamos, derribando una urna, unas velas, una ráfaga de viento avivó la llama, y el fuego lamió nuestra piel sin causarnos daño, o causándolo, pero no nos importó. «Perteneces a la manada», balbuceó, apretándome el cuello hasta que las vértebras crujieron. «Debes completar el ritual de los corazones». Esa frase me taladró los oídos. El ritual de los corazones. 3 corazones en la noche de la luna de sangre. El corazón del enemigo, el corazón del hermano, el corazón de la amada. Las palabras surgieron por sí solas, como si siempre las hubiera sabido. Gemí, no de dolor, sino de asco. «No», dije, y golpeé. Las garras dibujaron una cruz de sangre en su pecho. Se tambaleó, no por la herida, sino por el significado, por mi negativa. «Entonces tomaremos el tuyo», gruñó. Algo silbó, no una bala, una palabra. La anciana levantó la llave de plata y el aire a nuestro alrededor se hizo más denso, como jarabe. «Sello», dijo, y la plata de la llave brilló con una luz fría. Todos nosotros, tanto humanos como bestias, nos quedamos en silencio al mismo tiempo. Por un instante, la ciudad se convirtió en un cuadro donde nadie respiraba. La luz de la luna tembló. Dentro de mí, la bestia se lanzó, pero no hacia afuera, sino hacia esa luz, como a un juramento. «Ramiro», dijo la anciana, «elige, ahora mismo, vas con ellos y te convertirás en su cuchillo, o con nosotros, y te convertirás en quien sostiene el cuchillo». La manada aulló, incapaz de soportar el silencio. El comandante se acercó a mí, sin levantar el arma. «Elige rápido», dijo simplemente. El cicatrizado se movió junto a mis patas, tosió sangre negra y escupió un trozo de su propio diente. «No aguantarás, cachorro. La sangre llama». Y en algún lugar lejano en la plaza, tras el muro de sirenas y gritos, oí otra cosa. Una voz fina, amada hasta la histeria. «Rami, ¿dónde estás?» Era Lucía. Había venido a ver la luna, como todos. Y de repente lo tuve claro. Si ahora me iba con la manada, harían todo lo posible para que mi primera noche terminara con el ritual. Si me iba con la gente, tendría una oportunidad de detenerlos. La voz de la bestia dentro de mí sonrió. «Ambos sabemos lo que queremos». «Sabemos», respondí. Me levanté, cubierto de sangre, con el pelaje desgarrado, la mandíbula temblorosa y las patas tiritando, y miré al comandante. «Estoy con ustedes», dije. El comandante asintió, sin alegría ni sorpresa, como si todo fuera inevitable. «Entonces mantén la línea», dijo. La anciana guardó la llave, y la luz plateada se extinguió, dejando en el aire un sabor a frío. La manada rugió y avanzó como un muro, saltando parapetos, deslizándose por las bajantes, con silbidos y siseos, como una lluvia de cuchillos. Me lancé hacia adelante,
y la lucha comenzó de verdad, larga, sangrienta, pesada, sin brillo heroico, solo crujidos y oscuridad húmeda. Y aún así, en algún lugar dentro de mí, bajo el rugido de la sangre, sostenía un delgado hilo, la voz de Lucía en la plaza, que no permitía que la bestia me tragara por completo. Y luego el cielo se encendió, no la luna, sino el tejado de la catedral. Allí se alzaron 3 altas siluetas, los alfas. Sus auras oprimían como el peso de una mole de piedra, y sentí como mis rodillas se contraían. «El ritual será completado», dijo el del medio, y su voz ya no era una voz, sino un estruendo en los huesos. «Esta noche tomaremos la ciudad, y a ti, cachorro, también te tomaremos, entero o en pedazos». El comandante a mi lado exhaló suavemente. «Ha empezado». Dirigió una rápida mirada a la anciana. Ella asintió apenas perceptiblemente. «Es hora de abrir lo que está cerrado», dijo. No sabía qué quería abrir ella. Solo sabía que la sangre en mí ya ardía, y las sombras en el tejado se hacían más densas, y el grito en la plaza se ahogaba en el aullido de la manada. Y si ahora mismo no desbaratábamos este ritual de los corazones, la ciudad se convertiría en un matadero sacrificial. El aire tembló con los choques, como una cuerda, y cada golpe resonó en los pechos, mezclándose con los gritos y el clangor del metal. Me lancé contra la multitud, capturando reflejos al vuelo. Un paso a un lado, un salto hacia arriba, los dientes en el cuello, un zarpazo de garras en el costado. Y todo sucedía a un ritmo que era a la vez ajeno y dolorosamente familiar. En algún lugar cercano, explotó un bidón de gasolina. La llama se alzó en forma de cuerno, y sobre ella las siluetas de las bestias recordaban las sombras de antiguos mitos, arrancadas de las páginas y arrojadas a la realidad. Vi cómo los huesos de la gente se rompían bajo los cascos. Vi rostros distorsionados por el horror, pero en mi cabeza había una sola línea: Lucía, su voz y sus ojos que imaginaba como un pequeño faro. El comandante avanzaba entre nosotros, dando órdenes concisas. «Línea A, cubrid el norte. Línea B, evacuad a los civiles a los pasos subterráneos. Brezo, granadas de humo en los tejados». Estaba extrañamente tranquilo, la calma de los hombres en el fuego, una calma malvada, no porque no le importara, sino porque veía lo que había que hacer y lo hacía. Se volvió hacia mí solo por un segundo, y en su mirada había ese cálculo duro y lobuno. «No permitas que la bestia inicie el ritual, bajo ninguna circunstancia». Asentí y sentí un clic dentro de mí, una promesa o una sentencia. Brezo y yo subíamos al tejado, donde ya se libraba una feroz batalla por las alturas. Los alfas luchaban como enormes sombras, destrozando los tejados, arrojando tejas y acero, y debajo de ellos, en los huecos, los cuerpos se rompían. Desde abajo llegaba un zumbido metálico. Alguien activaba una sirena. Alguien rompía ventanas para que la gente gritara más fuerte. No pude evitar ver cómo abajo Lucía, con la multitud a su alrededor, tomados de la mano, estaba en shock y miraba hacia arriba, como si esperara un milagro o una ira silenciosa. Dirigí mi mirada hacia ella y vi que sus labios se movían. «Rami». Pero ella no sabía que yo ahora no era del todo el Rami que ella conocía. Y aún así, la idea de ella era mi ancla, esa pequeña costura que mantenía la humanidad. En el tejado apareció el alfa, alto, con ojos plateados, y cuando dio un paso, el tejado tembló. Levantó una mano y ramas de putrefacción dolorosa atravesaron la oscuridad. Su voz era como un estruendo pétreo que se extendió por todo el barrio. «La noche nos pertenece. El corazón de la ciudad nos pertenece. Dadnos el ritual y limpiaremos este mundo de debilidad». El comandante dio un paso al frente, empuñando una escopeta corta con cartuchos de plata insertados en el cañón. Miró al alfa y en su rostro apareció una historia personal, no miedo,
sino venganza. No limpiaréis nada, dijo. Solo reemplazaréis una esclavitud por otra. El alfa se burló y sin darle tiempo al comandante para disparar, se lanzó. Chocamos en el fragor, yo, el equipo, las bestias, y todo a nuestro alrededor se convirtió en un lienzo de depredadores y humanos, una comida constante donde cada diente buscaba carne. En algún momento, bajo los golpes, sentí como por la tierra bajo mis pies corría un sonido frío y sutil, como si en algún lugar se abriera una puerta antigua. La anciana había dicho antes, «Abre lo que está cerrado», y en algún lugar en las viejas bóvedas de la catedral, algo realmente crujió, luego crepitó como un hueso. El comandante miró de reojo hacia donde la anciana se había movido y señalaba una escotilla, cubierta por losas centenarias. «La cripta», murmuró. «Allí está el sello». Comprendí que esa era la misma marca de las orillas de la luna, un exceso de plata, oculto en las esposas del tiempo. Solo ella podía detener el ritual y romper el hilo que unía a la bestia con el rito. La anciana sacó su llave, y cuando su plata tocó la cerradura, un agudo olor a cobre antiguo y papel alquitranado flotó en el aire, el olor del tiempo que no quería ser perturbado. Pero los alfas lo notaron. En un instante, los tejados alrededor se agitaron como un mar, y de ellos se lanzaron bandadas de criaturas. Saltaban, se enrollaban, se zambullían hacia la escotilla con un único objetivo: impedir a la anciana. Me abalancé hacia ella, me aferré a la pata más cercana y tiré, sintiendo en los dedos cómo el pelaje se pegaba a la sangre. La lucha era a la vez física y simbólica. Si no aguantábamos la escotilla, el ritual se completaría. Los corazones de la gente se convertirían en ofrenda, y la ciudad en un festín. Las garras me arrancaban la piel de las palmas, pero no soltaba. La anciana acercó la llave y la insertó en la cerradura antigua, que se resistía, pero bajo nuestro esfuerzo se detuvo y empezó a girar. El aire de abajo vibró, como si fuera de cristal. Oímos como en algún lugar bajo la catedral algo se abría de golpe, un sonido largo y borboteante, parecido a la respiración de una bestia ancestral. De debajo de la piedra se levantó un humo sutil y junto con él una silueta. Ni bestia ni hombre, algo que había permanecido inmóvil durante siglos, esperando. El alfa gritó y su voz rompió la carne de la noche. «¡No se les permite! ¡No se nos permite!». Se lanzó hacia abajo, a la grieta donde brillaba la llave de plata, y yo, desnudando los dientes, hice todo lo posible por aferrarme a su pierna. Rodamos por el tejado de tejas, esparciendo grava y el crujido de las señales. Vi sus ojos, no rabia, sino miedo, raro y desnudo. Fue inesperado, miedo en el líder, y en él, el reconocimiento de la derrota de algo ancestral. Cuando la anciana giró la llave hasta el final, la tierra tembló, y de las profundidades de la cripta brotó una fría ola de humo plateado. Envolvió los tejados, cubrió los artefactos muertos, enredó garras y dientes en sus mangas, y de repente toda la música salvaje de la noche se silenció, como si alguien hubiera pulsado un gran interruptor invisible. Por un segundo todo se detuvo. Las bestias en los tejados inclinaron la cabeza, su aullido ladrador desapareció, e incluso la luna, parecía, redujo su luz oxidada para no molestar. El frío de la plata me tocó el pecho, y dentro algo se movió, no la bestia, sino un recuerdo. Vi una imagen, una casa lejana, una madre, un padre ausente, y en ella había un hilo, un ritual que alguna vez se usó para mantener a las bestias dentro de los límites. El sello no era un candado, era un pacto, el intercambio de la luz de la luna por el orden. La anciana, sin mostrar cansancio, levantó los ojos y me miró directamente. «Tú eres el vínculo», dijo, «no porque quieras, sino porque eres quien puede completar o destruir». Su voz no era una sentencia, sino una constatación.
Pero en ese instante llegó el horror. De la sombra, de debajo de un trozo de bóveda caído, salió una silueta pequeña y delgada, una niña. No tendría más de 7 años, con un vestido sencillo, el rostro pálido como la tela. Llevaba en las manos un corazón ajeno. No un corazón real, sino un objeto diminuto, rojo y húmedo, que titilaba en la oscuridad. Lucía. Intentaba desesperadamente abrirse paso entre la multitud para llegar a nosotros. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de decisión y horror a la vez. «¡Rami!», gritaba, pero el grito no llegó. Alguien cayó delante de ella y le cerró el paso. El comandante dio un paso brusco y tomó a la niña en brazos, no porque fuera blando, sino porque vio que su toque al ritual podía cambiarlo todo. El corazón en su mano latió como si estuviera vivo, y cuando tocó los bordes de la plata, el signo que sostenía la anciana brilló más intensamente. En lo profundo de mí, oí una voz suave y tierna, una voz que se diferenciaba del rugido de la bestia. Era la voz de la parte humana, la voz que decía: «Si te rindes, moriremos. Si aguantas, creceremos». La decisión que tomé me lo quitó todo. Podía entregarme, dejar entrar a la bestia, completar el ritual y dar poder a la manada, o aferrarme al filo dentado de la humanidad e intentar romper la cadena. Recordé las promesas que me había hecho de niño. No dejar que el miedo me gobernara, no convertirme en lo que temía. El comandante me miró, y en su rostro leí una comprensión que no requería palabras. «Sosténla», asintió. Entendí que no solo me aferraba por Lucía, no solo por la anciana y su gente, me aferraba por esa delgada línea que separa un mundo donde la gente aún puede elegir, de un mundo donde la elección la hace una boca ajena. La manada se acercó, y en un momento mortal di un paso adelante, extendiendo mis brazos para interponerme entre la niña y la manada, para proteger su poder. La luz plateada del sello nos cubrió de frío, y sentí cómo la bestia dentro de mí se retorcía, arqueándose de dolor, como si intentaran cortarla con un cuchillo caliente. Era una tortura sentir sed y el anhelo de detenerse al mismo tiempo. Miré a la anciana, se movió y susurró: «El sello se alimenta de elecciones. No dejes que te queme por un solo camino». Un único e implacable tumulto resonó a nuestro alrededor. Un paso, un golpe, un impacto, y todo estalló de nuevo en movimiento. Extendí mis garras, agarré el borde de una antigua losa de piedra y, sin pensar en el dolor, tiré. La espuma plateada estalló a nuestro alrededor, y en ese momento, corto e infinito a la vez, escuché todas las voces que alguna vez habían vivido en mis venas: ancestros, susurros de cazadores, oraciones olvidadas y el más suave, la voz de Lucía. «No te rindas». No me rendí, pero este no es el final, solo el comienzo, y lo que siguió no solo decidiría mi destino, sino el destino de toda una ciudad. Salí de la pesadilla del movimiento, cuando nuestros cuerpos y destinos se mezclaron de nuevo en una interminable lucha por minutos. La espuma plateada que se levantó de debajo de las losas se contrajo a nuestro alrededor como tentáculos, y el sello zumbó en el aire. No solo un sonido, sino una presión que perforaba el pecho. Sentía cómo me arrastraba en 2 direcciones, hacia la bestia, porque la bestia prometía poder y el fin del miedo, y hacia los humanos, porque los humanos me daban una razón para no perder el control, un ancla que sostenía mi voluntad. El comandante se lanzó hacia adelante y cubrió a Lucía, atrayendo a la niña más cerca de él. Sus pequeñas manos se cerraron alrededor de su chaqueta, y sus ojos eran enormes, como 2 círculos de luz en la niebla. «Ella no es parte del ritual», gritó. «Esto es un accidente». Pero incluso sus palabras sonaron frágiles en este lugar donde la magia antigua golpeaba a la puerta. Los alfas gritaron en respuesta y se abalanzaron sobre nosotros con una nueva furia. Sus pasos eran como golpes de mazo, los techos se derrumbaban,
y el calor de las brasas de los anuncios quemados se reflejaba en los ojos de los moribundos. Me lancé entre ellos, porque ya no podía ver cómo desgarraban a la niña, cómo le arrancaban la más mínima esperanza. Mi pata, ahora una extensión casi habitual de mi brazo, se aferró a uno de los alfas y lo saqué del techo, estrellándolo contra el lienzo publicitario colgante. Su pelaje chispeó con la plata y tosió, vomitando un líquido oscuro. Me miró no con ira, sino con asombro. «Nos impides terminar», gimió. «Debes elegir». Sentí algo rebelarse dentro de mí. La voz de la bestia susurraba promesas y casi me rendí. Por el poder, por la sangre, por la venganza por cada golpe que alguna vez recibí de los humanos. Pero Lucía me miraba sin parpadear, y en su mirada no solo había miedo, también había un desafío. Hoy no, como si ella misma me obligara a resistir. La anciana lanzó una última mirada a la llave y levantó las manos, pronunciando palabras que no podía entender, pero que sentía en la piel. El comandante se lanzó hacia la escotilla y se paró sobre ella. Su cuerpo era duro como una armadura. «Mantengan el círculo», ordenó por radio, y la gente que quedaba se cerró, formando un bastión anular denso. No éramos soldados ni monjes, solo personas con armas, con cuchillos, con toda su miserable pero obstinada valentía. Y también yo, no del todo humano. Los alfas se agitaban, arrojando pesadas piedras y trozos de armadura, pero la gente los repelía con miras y cadenas. Uno de los combatientes de Brezo arrojó una granada de humo hacia las copas de los árboles, provocando una nube en la que el pelaje de las bestias brillaba como olas bajo la luna, y sus siluetas parecían fantasmas. Sentí como el sello penetraba en ese humo. No solo lo cerraba, sino que reescribía las reglas. Aquí, por un tiempo, desaparecían las costillas de las leyes antiguas, pero lo que se liberaba era peor, porque no todos los lazos podían volver a su lugar. De repente, alguien gritó una alarma. «¡Alfa! ¡Hacia ti!» Y una gran bestia, más grande que todas las demás, saltó directamente a través del techo roto y se estrelló contra nuestro círculo. Me encontré con su mirada, y en ella no había una bestia salvaje. Había una antigua y fría determinación. Corría hacia mí, como si yo fuera un enemigo no solo de su manada, sino de toda su historia. Chocamos, y el mundo bajo nuestros pies se volvió rojo y nudoso, como la corteza de un árbol dividida en anillos. Sentí cómo sus colmillos se clavaban en mi costado, cómo sus patas me aplastaban hasta convertirme en astillas. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, escuché la orden del comandante. Corta, precisa y mortalmente simple. «Ramiro, ahora». No recordaba cómo hice exactamente lo que hice. Tal vez fue un instinto animal, tal vez los restos de la voluntad humana, o tal vez lo que llaman destino. Me retorcí debajo de él, le rodeé el cuello con los brazos, y en el instante en que su mandíbula se cerró sobre mi muñeca, logré acercar a su hocico el pequeño y tembloroso dedo de Lucía. Su mano, que el comandante me había entregado antes de lanzarse él mismo a la batalla. La niña lloraba, pero sus ojos ardían. «Por favor», exhaló, y el sonido de su palabra golpeó directamente mi corazón, como si hubiera abierto una grieta en la piedra. La luz plateada del sello, que aún se extendía por los tejados, brilló más intensamente, y en ese mismo instante la pequeña mano tocó el pelaje del alfa. Este aulló como un humano y se detuvo. Su cuerpo comenzó a temblar y vi como bajo su pelaje, por un breve momento, algo parecido al arrepentimiento brilló. Una voz en mi cabeza, no bestial, sino otra, vieja y tranquila, susurró: «Recuerda la elección». Comprendí que el sello no solo bloqueaba el ritual, sino que ofrecía una pausa de elección a aquellos que aún podían elegir. Y el alfa, que parecía inquebrantable, de repente se arrodilló, y su mirada se dirigió no a la batalla, sino hacia su interior.
El silencio duró un segundo, luego otro, y en ese lapso vi cómo todo cambiaba de repente a nuestro alrededor. Los combatientes de Brezo, apretando los dientes, comenzaron a gritar y a romper posiciones. Los lobos en los tejados se detuvieron, y la anciana levantó de nuevo la mano, pronunciando palabras que resonaban en el aire como un hechizo escudo. No era una victoria, pero era una oportunidad. El comandante la vio y me asintió. «Mantente firme», susurró. «Su determinación debe pasar a través de ti». Le respondí con un asentimiento, porque sentía que ahora sobre mí no solo recaía una elección, sino todo el frágil andamiaje de esa noche. Pero no todo se puede retener. En algún lugar lejano, donde las calles resonaban con llantos y sirenas de coches, se escuchó un fuerte y metálico zumbido. No un paso ni un rugido, sino un sonido similar a un martillo neumático en el vacío. Era una señal que no debería haber existido, la señal del comienzo de la siguiente etapa del ritual. Los alfas, inclinando la cabeza, sisearon en respuesta, y sentí como uno de ellos se dirigía hacia el centro de la ciudad, donde 3 edificios antiguos formaban un triángulo. El lugar donde, probablemente, debía tener lugar el final del ritual de los corazones. El comandante se lanzó, y en sus ojos ardía un plan, pero estaba claro. No teníamos suficientes manos para cerrar cada puerta. Sosteníamos un punto, la anciana y Lucía. Otro, y el resto se desgarraba. Sentí cómo el animal dentro de mí se levantaba de nuevo, más fuerte y furioso que antes. Me arrastraba hacia el lugar donde la sangre prometía una apertura, donde los corazones latían más importantes que la ley. «Síganlo», susurró la bestia. «Terminar. Tomarlo todo». Miré a Lucía. Se mantenía firme, sus labios estaban apretados, pero sus ojos decían una cosa. «No estás solo». Recordé las palabras de la anciana. «El sello se alimenta de elecciones». Esto significaba que si me entregaba a la bestia por el poder, el sello le daría las llaves, y entonces nadie más podría detener el ritual. Si por el contrario me quedaba con la gente y conservaba mi humanidad, tal vez tenía la oportunidad de romper el vínculo para siempre. Pero eso podría costarme todo: fuerza, familia, incluso la vida misma. Apenas tuve tiempo de apretar los dientes cuando un agudo y penetrante chillido llegó desde lejos, una señal que significaba una cosa: el alfa que corría hacia el centro había logrado su objetivo. Su rugido se escuchó como si cortara el aire en dos. Por un momento, todo alrededor se detuvo. La anciana se agarró a mí. Sus dedos estaban fríos como una lámina de hierro. «Si te vas, perderemos tu rastro», susurró. «Si te quedas, el mundo podría sobrevivir». El comandante me miró a los ojos, y allí no había una exigencia amenazante, sino una súplica, cansada, humana. Di un paso, hacia un lado, lejos de la anciana, pero no en la dirección en la que tiraba la manada. Corrí por el tejado, sintiendo la fragilidad de las tejas bajo mis patas. Me lancé por la escalera hacia la calle, y allí, en la noche bulliciosa, entre luces y sombras, mi elección comenzó no con una palabra, sino con una acción. Corrimos hacia el centro, donde los vientos envolvían la antigua plaza, y allí, bajo la luna oxidada, sobre las piedras, ya había rastros de sangre. Conducían a una de las antiguas fuentes, y en ella, como en una cuenca ocular, latía un corazón, negro, caliente y ajeno. Una multitud se había reunido a su alrededor, personas atadas por el miedo y la esperanza, bestias convertidas en sombras, y 2 más, el alfa y alguien más, que sostenía un cuchillo que brillaba como una promesa. Me detuve, y todo en ese momento suspendido, como una telaraña, dependía de una sola respiración. Y entonces, de repente, el cielo se desgarró. Sobre la plaza se elevaron flechas de fuego, y de la oscuridad surgió una figura que ni yo ni nadie esperábamos ver esa noche. Su silueta era familiar, su voz
como una sentencia, y ella estaba allí sola, como una tormenta lista para cambiarlo todo. La figura salió del fuego, y la multitud se abrió por sí sola, como si un depredador más grande que todos los demás hubiera aparecido en el aire, alta, demacrada, con un vestido de tela negra que se movía como el humo. Su cabello, enredado y húmedo, le caía hasta el suelo, y sus ojos ardían con una luz pálida, parecida a una luna muerta. La gente susurró. Los hombres lobo gruñeron, y sentí como la sangre en mis venas se helaba. Era ella, la Llorona, la leyenda, la maldición, la madre que perdió a sus hijos y se convirtió en un lamento eterno. Había oído de ella solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora estaba aquí, y su voz, baja y llena de tristeza, se extendió por la plaza, ahogando los aullidos de los lobos y los gritos de la gente. ¿Han invocado sangre? Sus palabras eran como un viento que presiona los huesos. ¿Quieren corazones? Entonces les traeré 1000. El alfa que estaba junto a la fuente retrocedió. Sus ojos, amarillos, seguros, temblaron por primera vez. Sabía que la Llorona era más antigua que sus rituales, y su ira podía convertir a cualquier manada en cenizas, pero no retrocedió. Solo extendió sus garras y aulló, llamando a los que quedaban. El aullido le respondió por todos lados, y comprendí. No comenzaría solo una escaramuza, sino una carnicería, una guerra de todos contra todos. El comandante estaba a mi lado. Su respiración era pesada, pero su mirada firme. «Ramiro», dijo, sin apartar los ojos de la Llorona. «Si la perdemos de vista, todo se derrumbará. Ella es un desastre, peor que cualquier alfa, pero tal vez sea también nuestra oportunidad». La bestia dentro de mí aulló, pidiendo sangre. La Llorona, mientras tanto, levantó las manos, y de sus palmas salieron cintas negras, parecidas a agua y humo a la vez. Rodearon la fuente, el corazón dentro de ella latió más fuerte, y un frío húmedo se extendió por la plaza, como en una tumba. La gente comenzó a caer de rodillas, asfixiándose. Los lobos temblaban, su pelaje se erizaba, y solo yo permanecía de pie, tambaleándome, pero aún manteniendo el equilibrio. Lucía, en algún lugar detrás de mí, gritaba mi nombre, y su voz me sacó de nuevo de la oscuridad pegajosa. Comprendí. Ahora todo se decidiría. La Llorona me miró directamente. «Tú también estás maldito, hijo. ¿Sabes lo que significa perder? ¿Conoces el hambre que quema el corazón?» Su voz no era de ira, sino de tristeza, pero eso la hacía más aterradora. «Así que elige, o vienes conmigo y los ahogamos en sangre, o mueres con ellos». La manada aulló, la gente gritó, la plata en las manos de Brezo brilló, y en ese instante comprendí, ya no habría elección, había que actuar. Me agaché, apreté las garras, y la bestia dentro de mí aulló conmigo. Salté directamente al centro de la plaza, hacia la fuente, donde el corazón latía en el agua negra, y la Llorona extendió los brazos, recibiéndome como una madre recibe a su hijo perdido. Oscuridad y luz chocaron. Salté en medio de la multitud, y el mundo a mi alrededor se encogió al tamaño de una palma. Solo la fuente, solo el corazón en ella, y la Llorona, cuyas cintas escupían oscuridad. Mi pata se clavó en la piedra húmeda, el agua salpicó y el líquido negro lamió mi hocico, dejando un rastro pegajoso en mi pelaje. En ese instante, la bestia en mí gruñó tan profundamente que me dolió el pecho hasta el corazón. La voz de los ancestros, la voz del hambre, la voz de aquellas noches en que tomábamos todo lo que la tierra nos daba. Pero por encima de eso, había otro sonido. La respiración de Lucía, su pequeño Rami y el comandante, que gritaba órdenes. Y ese ritmo humano me martillaba en las sienes, impidiéndome enloquecer. La Llorona dio un paso adelante y su sombra golpeó el agua, como una mano golpeando el cristal. Las cintas se enredaron conmigo.
Se pegaban como telarañas, frías y húmedas, y en cada vuelta había el recuerdo de alguien. Lágrimas, pasos de niños desaparecidos, canciones de atardecer junto al río. Sentí pérdidas ajenas, maldiciones de milenios, y por un momento quise caer de rodillas, cerrar los ojos y bailar ese ritual con ella. Pues su dolor era cercano, casi familiar. Pero la pequeña mano de Lucía, apretando mi chaqueta, me recordó que todavía había otra verdad. La gente llora, pero está viva, y su elección aún no ha sido arrebatada. La Llorona susurró una palabra en el lenguaje de los vientos, y de la cinta surgieron siluetas oscuras, rostros de niños muertos, con ojos vacíos, con bocas abiertas en un lamento eterno. Se arrastraron por la plaza como una ola de sombras, buscando alcanzar a la gente. La multitud gritó, la gente echó a correr, pero las sombras eran más rápidas. Se pegaban a los cuerpos, penetrando bajo la piel, y aquellos a quienes alcanzaban se ralentizaban, se detenían, y en su mirada aparecía el mismo vacío que el corazón mismo de la Llorona. El comandante no se perdió. Corrió hacia la niña, la cubrió con su espalda y de sus manos surgió una determinación férrea. «Mantengan el círculo, no dejen que toquen los corazones». Y la gente, como si hubiera recibido una nueva orden, se cerró aún más, formando un muro viviente entre las sombras y los supervivientes. Me lancé sobre la Llorona, desgarrando las cintas con dientes y garras. Su piel no era densa como la nuestra, era como un libro de páginas entrelazadas, fina, multicapa, donde se escondían las costillas de las maldiciones. Me aferré a una de las cintas y de repente sentí, en ella no solo había pena, sino un pacto. Alguien gritó, «¡Rompe el vínculo!» y sentí como el sello dentro de mí respondía a esa llamada, no como un candado, sino como un punto de apoyo. Apreté los dientes y desgarré la cinta, y de la ruptura salió una tormenta de olores, sal, leche agria, gritos de la noche. La Llorona aulló de dolor, y ese sonido me atravesó el hígado, pero en el mismo grito había también alegría. Una euforia traviesa y depredadora de alguien que había esperado venganza durante un siglo. Los alfas a nuestro alrededor sintieron la debilidad de la Llorona y se lanzaron de nuevo, pero su embestida se encontró con una fila densa de personas. Volaron sombras, volaron garras, y cada impacto iba acompañado de un crujido. Los huesos de los visitantes se convirtieron en astillas, la piel se desgarró, y el aire se llenó de los picos del dolor. Pero la gente se mantuvo firme. Alguien arrojó una bolsa de plata al cielo y se dispersó como nieve. Trozos de polvo plateado se asentaron en los hocicos de las bestias y las quemaron, haciéndolas aullar. Vi a un alfa, fuerte y alto, caer de rodillas y gemir, no por una herida, sino por la sorpresa, por el recuerdo que el sello le estaba mostrando. Recordó su mañana de cachorro, a su madre, el cálido olor bajo su cola, y en sus ojos apareció un destello de autocompasión. La Llorona levantó las manos más alto, y una ola de rostros oscuros voló de nuevo hacia la gente. Esta vez los dirigió directamente hacia Lucía. Vi cómo el pequeño cuerpo de la niña se tensaba, cómo sus labios se apretaban, cómo en su mirada brillaba algo volitivo, y levantó la mano, sosteniendo el corazón en la palma. «¡Tú no!», ladró alguien cerca, pero la voz de la niña era más suave y fuerte. «¡Suéltalos!». Y de sus manos no se derramó oscuridad sobre la plaza, sino luz. No era brillante, era tenue, como un hilo de seda, y en ella una promesa, la elección. Esta luz se convirtió en una cadena que unía a las personas, a la anciana, a los combatientes y a mí en un todo. El sello respondió, y comprendí. Se alimenta no solo de la decisión, se alimenta del acuerdo, el consentimiento de aquellos que permanecen humanos. La Llorona siseó y dio un paso atrás. Por primera vez esa noche mostró confusión. Su poder era inmenso,
pero era un poder de dolor, y el dolor siempre es insidioso. Es fuerte, pero solitario. El comandante lo entendió y gritó: «¡Expúlsenla! ¡No la dejen ir!». Y la gente, como carne, se movió, empujando las sombras, arrancando el corazón del agua y lanzándolo al aire. Una de las cintas oscuras de repente quemó de alegría y se rompió, y en esa ruptura vi, y fue como un destello en la noche, una imagen, un gran río en el que flotaban miles de voces y se extendían hacia el océano del olvido. La Llorona sollozaba, y en cada sollozo, el fin de todo un mundo. Me lancé hacia la fuente, me aferré al borde de su cuenco, y levantándome sobre mis patas traseras, clavé los dientes en el corazón. Era caliente y de sabor fuerte, y cuando mis dientes se hundieron en él, algo dentro de mí se detuvo. No placer, no codicia, sino comprensión. El corazón no pertenecía a nadie, pertenecía a todos. Y en ese instante sentí: mi elección no es una renuncia al poder, ni una entrega a la debilidad. Es la aceptación de la responsabilidad de que nadie use ese poder para el mal. Mi mano se apretó, y arranqué un trozo del que brotó sangre. Brilló con una luz plateada, y por esa luz, las sombras en la plaza se congelaron, como figuras de cera. La Llorona se sujetó la cabeza. Su canción se convirtió en un jadeo, y en sus ojos apareció algo familiar. No lo que esperaba, pero lo que vi en el reflejo: soledad, desamparo, sed milenaria. La anciana, jadeando pesadamente, se acercó a mí. Sus ojos brillaban, y dijo tan bajo que solo yo la oí: «No tienes que ser un monstruo para vencer a un monstruo. Debes ser un puente». Fue en ese momento cuando se escuchó un rugido desde arriba, no lobuno ni humano, sino metálico, y me puse de pie, dándome cuenta de que la batalla en la plaza era solo uno de los hilos en la telaraña de la que se extendían otros. La señal, que antes sonaba como un martillo neumático, se repitió, pero ahora estaba cerca, y en su sonido acechaba una nueva amenaza, algo que no se podía detener solo con sed y voluntad. Levanté la cabeza y vi como en el horizonte, donde la silueta de la ciudad se rompía en líneas de rascacielos, se levantaban otras figuras, máquinas cuyos faros parecían ojos de cazadores, drones como pájaros negros, personas con armadura, que no eran ninguna de las que ahora estaban en el círculo. Se acercaban. El comandante, al escuchar el sonido, apretó los dientes. Su mirada se volvió fría y gritó: «¡Esto no es todo! ¡Prepárense! ¡Vienen!». La Llorona de repente sonrió, no cruelmente, no maliciosamente, sino maternalmente. Sus labios se movieron y en su voz se escuchó una verdad antigua e implacable: cuando la gente llama a la batalla, aparecen otros cazadores. Se retiró a la sombra. Sus cintas se envolvieron de nuevo a su alrededor y se disolvió como humo en la noche, dejando solo el eco de un llanto. Pero su partida no fue una derrota, fue un reagrupamiento. No se fue para esconderse, sino para invocar lo que había estado reuniendo durante siglos. Estábamos en la plaza, sembrada de sangre y plata, rodeados de gente y bestias, y sabíamos: este no es el final. Este era un paso. Sostenía en mi pata un trozo de corazón y latía como un pequeño tambor, y en su latido había una promesa, no de paz, sino de la continuación de la lucha. La luz plateada se apagó lentamente, como las cenizas de una hoguera, pero el corazón que sostenía en mi pata seguía latiendo, como si no fuera una cosa, sino un ser vivo. Sus latidos resonaban por la plaza, y todos los que los oían, la gente, los combatientes, los restos de la manada, incluso yo mismo, comprendían: este es un ritmo que no se puede ignorar. Llamaba, prometía, amenazaba. El comandante miró el trozo de corazón en mi pata, como si viera en él no un arma, sino una llave. Se acercó, pero no levantó el arma. «Ramiro». Su voz estaba cansada, como el hierro después de la guerra.
Ahora sostienes algo por lo que matarían tanto humanos como bestias, y la propia Llorona. Esto no es solo parte del ritual, es un nudo que los une a todos. Si se queda con nosotros, vendrán por él. Si lo destruyes, tal vez todos perezcamos con él. Sus palabras me hirieron el corazón, pero antes de que pudiera responder, la tierra volvió a temblar. El zumbido, similar a un tambor mecánico, se acercaba cada vez más. De los callejones salieron los primeros vehículos, pesados, revestidos de armadura negra, con faros que cortaban el humo. Drones zumbaban sobre ellos, y en los costados ardían los signos de una corporación que nunca antes había visto, pero que sentí en mi interior. Sabían lo que estaba pasando aquí, y no habían venido a salvar. Uno de los combatientes de Brezo maldijo: «¡Demonios! La Orden de la Sangre». Creí que era un mito. El comandante apretó los dientes. «No es un mito, son los cazadores que siempre aparecen después de nosotros. No distinguen entre humanos ni hombres lobo. Para ellos, todos son un recurso». La manada, destrozada por la batalla, se tensó. Los alfas ya no aullaban. Miraban las columnas que se acercaban y comprendían. Su enemigo era mucho peor que la gente con plata o la Llorona con sus maldiciones. La gente en la plaza gritaba de pánico, y los gritos se ahogaban en el estruendo de las orugas y los pasos de hierro. Escuché cómo la anciana susurraba detrás. Y así ha llegado la verdadera noche. La luna de sangre siempre abre más de una puerta. Los drones descendieron más. Sus cámaras parpadeaban con luz roja, registrando cada movimiento. Uno se quedó suspendido justo delante de mí, y comprendí. No solo estaba mirando, estaba escaneando. El corazón en mi pata latió más rápido, y el drone emitió una señal corta, como si reconociera lo que buscaba. Inmediatamente después, un proyector apuntó al cielo, dirigiéndose hacia mí. El comandante maldijo bruscamente: «Han venido por ti, y por este corazón». Lo apreté con más fuerza. La oscuridad de la bestia dentro rugió, pidiendo batalla, sangre, el desgarro de metal y carne. Pero la luz de Lucía, su grito: «¡Rami, no te vayas!», me mantenía al borde. La manada ya se preparaba para avanzar. La gente levantaba sus armas, los drones zumbaban, y los vehículos se acercaban cada vez más. Y entonces quedó claro, ahora comenzaría una nueva masacre. Pero ahora no sería solo una batalla por la supervivencia. Sería una guerra por quién es el dueño del mundo. Las bestias, las maldiciones, o aquellos que se llaman a sí mismos cazadores. Levanté la cabeza, el corazón aún latía en mi pata, y en ese instante toda la plaza esperaba solo una cosa: mi elección. La guerra no comenzó con un disparo, comenzó con el hecho de que la gente dejó de pensar en el miedo y empezó a actuar. El comandante dio una orden breve, y decenas de manos, acostumbradas al trabajo cotidiano, se transformaron en herramientas de lucha. Algunos tomaron escopetas nuevas, otros cuchillos de cocina y palancas, otros tubos de hierro. Estábamos hombro con hombro, la gente, cansada pero resuelta, los combatientes de Brezo, fríos y precisos, y yo, una bestia con vestigios de razón, cuyo corazón ahora latía en mi palma como una brújula maldita. Los alfas gruñían cerca, pero ahora su gruñido no era solo una amenaza. Recordaba que ellos también, en cierta medida, esperaban una elección. La anciana sostenía a Lucía de la mano, y a nuestro alrededor el espacio se llenaba con el implacable zumbido de las máquinas de la Orden de la Sangre. Las columnas de vehículos blindados avanzaban lentamente por las calles, colocando sus enormes cuerpos para apartar a la gente. De ellos saltaron hombres de negro, cascos, armaduras, rostros detrás de las máscaras. No gritaban, no llamaban. Sus ojos, si se hubieran podido ver a través de las lentes, eran fríos como escalpelos. El primer disparo sonó como una señal. No uno, ni dos, sino cientos, de todas partes a la vez. Drones volaron bajo sobre la plaza,
dispararon cargas cegadoras y el mundo por un instante se volvió blanco, como una herida abierta. Sentí que el corazón en mi pata saltaba, como de dolor, y de repente todos los sonidos se comprimieron en una sola línea. El ritmo de los tambores de guerra, los pasos de la armadura, el aullido de las bestias, los gritos de la gente, y en esos sonidos, la voz de Lucía. La batalla se convirtió en un nudo denso y pegajoso. Brezo tomó el frente, bloqueó los accesos. La gente organizó la evacuación a los pasajes subterráneos. La anciana y algunos valientes cubrieron la entrada a la cripta, tratando de prolongar el efecto del sello. Los alfas y los restos de mi manada primero retrocedieron, y luego, como el mar, se lanzaron al ataque. Algunos se abalanzaron sobre la armadura, otros destrozaron drones, otros agarraron las orugas y arrancaron los motores. Me lancé hacia donde se veía una gran máquina, un cazador, con el logotipo de la Orden, y corrí hacia él, porque estaba claro. Si su tecnología desataba todo su poder, lo aplastaría todo. Me arrojé sobre la armadura, clavé mis dientes en el metal frío, y el metal, aunque parecía impenetrable, crujió bajo la presión de mis garras y patas. La gente de un lado voló una de las orugas, y la máquina se atascó, como una bestia en una trampa. Pero la Orden no dependía de una sola máquina. De sus puestos de mando descendieron escuadrones con redes de impulso, trampas que envolvían el cuerpo, paralizando la voluntad. No hacían distinciones, humano, lobo, hombre lobo, todos caían en sus redes, y en esa oscuridad pegajosa veías cómo temblaban las manos, se ralentizaban las patas, e incluso el alfa más furioso parecía un muñeco vulnerable. El comandante, al ver a uno de sus hombres caer en una red, levantó una granada y destrozó la trampa, pero el precio de esa explosión fue el techo herido de una casa, que se derrumbó y sepultó a varias personas bajo el polvo. Gritos, maldiciones, blasfemias, todo se entrelazó en un solo torrente de dolor. En medio de este caos de la Orden apareció su oficial, alto, marcado por cicatrices, con ojos que brillaban al ver la sangre no con crueldad, sino con cálculo. No era solo un cazador, era un profesional, y su objetivo era claro, el corazón. Sus hombres ya estaban calculando el calor, el nivel de señales biológicas, y cuando su dispositivo fijó mi pulso, la señal estalló en sus auriculares. ¡Allí!, gritó. «Mantengan todas las direcciones, no dejen escapar a nadie». Y comenzó esa pesadilla que convertía el campo de batalla en una carnicería. Estábamos perdiendo gente, estábamos perdiendo bestias. Vi como uno de los alfas, poderoso y antes temible, fue atrapado por una red de impulso y, experimentando una desesperación humana olvidada, yacía en el suelo, retorciéndose indefenso. Me acerqué, clavé mis dientes en él y arranqué la red. Y en ese momento, mientras tiraba, las puntas de mis garras entraron en una descarga cinética que me quemó las patas. El alfa me miró con una mirada larga y pesada, y sin decir una palabra, asintió. Éramos aliados no por amor, sino por necesidad, extraños en este mundo, unidos contra un enemigo común. El comandante se movía por el campo de batalla como el director de una sombría sinfonía. Daba órdenes, colocaba a hombres y bestias, dirigía a los supervivientes. Su mano se detuvo cerca de mí y entre nosotros brilló un entendimiento. Ahora lo importante no era tanto ganar, sino sobrevivir y preservar el corazón. Sabíamos que la Orden intentaría tomarlo vivo. Quien poseyera el corazón tendría la llave del ritual, y la Orden necesitaba poder y control. Y entonces, en medio del estruendo y los chillidos, cuando parecía que el final llegaría en cualquier segundo, sucedió algo que cambió el juego. El oficial de la Orden, el que exigía el corazón, se detuvo de repente y miró directamente a la anciana, que estaba junto a la escotilla de la cripta, sus ojos de hierro, pero con un atisbo de cansancio. Le habló, no a gritos, sino en voz baja, casi de manera formal.
«Usted es la guardiana del sello», dijo. «Entregue el corazón y los dejaremos ir. Protegeremos la ciudad de ustedes mismos». En su voz no había piedad, había una seguridad profesional, un contrato en papel que podía firmarse con la sangre de alguien. La anciana lo miró y su rostro se convirtió en una máscara en la que se leía una sola cosa. Había escuchado muchas propuestas con esas palabras, pero siempre ocultaban un engaño. «Ofrecen un control que nunca han tenido», respondió. «Pero conozco el precio de tal trato. Se llevarán la libertad y en su cuerpo esclavizarán tanto a los humanos como a nosotros». El oficial sonrió con una sonrisa desdentada. «Todo poder requiere sacrificios. No somos peores que otros. Entreguen el corazón y dejaremos de morir». Y entonces, entre el rugido, las explosiones y el silbido de las balas, la anciana hizo un movimiento que rompió la tensión por un minuto. Se volvió hacia mí y, sin apartar la vista de la orden, dijo en voz baja: «Si se llevan el corazón, perderemos incluso si los vencemos. Su control es peor que la muerte. Rami, debes decidir a quién entregar este nudo, a los humanos, a las bestias, o quemarlo en el fuego, privando a todos de este don y maldición». Las palabras de la anciana fueron un martillo. Vi sangre en mis palmas y comprendí. Cualquier opción era la muerte para alguien. Si entregaba el corazón a los humanos, la orden tomaría el control y gobernaría el ritual, convirtiendo a las personas en un instrumento. Si lo entregaba a las bestias, la manada obtendría el poder, pero entonces la humanidad estaría en sus garras. Si destruía el corazón, quizás todos se liberarían, pero el precio sería alto. La propia magia que mantiene el equilibrio podría extenderse por los rincones del mundo, y se desconoce si desaparecería para siempre la posibilidad de defenderse de las peores amenazas, como la orden. Sostenía el corazón. Su pulso era como una sentencia. Alrededor, aullidos, explosiones, crujido de huesos, gritos. El comandante estaba cerca y apretó el puño. Los alfas correteaban, listos para lanzarse de nuevo, y la orden comprimía el ataque. Por un instante el tiempo se detuvo, y vi rostros. Lucía, pálida, con determinación en los ojos. La anciana, cansada pero inquebrantable. El comandante, un hombre dispuesto a darlo todo para que el mundo siguiera siendo mundo. El alfa, el que me miró con gratitud. Y el oficial de la orden, un depredador, calculador, hambriento. Mi elección en ese momento no fue filosofía. Se convirtió en un peso en la balanza negra que inclinaría los destinos de muchos. Sentí como la bestia dentro de mí se agitaba, anticipando el poder. Me susurró: «Dámelos a mí. Toma el poder. Date el derecho a no ser un peón». Y en ese mismo instante, la voz de Lucía, tranquila y firme, me atravesó. «Rami, ya no eres un peón. Puedes elegir no por la fuerza, sino por la gente». Sus palabras fueron como un hilo conductor y de repente todo se redujo a una cosa. No al poder, no al miedo, sino a lo que significa ser responsable ante los vivos. Levanté mi pata. El corazón en ella, cálido, palpitante, vivía. Inhalé el olor a sangre, plata y humo. La última explosión sacudió la calle, y en ese torbellino de impacto vi al oficial de la orden dar un paso adelante, listo para el ataque decisivo. En ese mismo segundo, una manada de alfas irrumpió a nuestro alrededor, oleadas de bestias, gente con muñones, y el mundo se detuvo en el filo de la decisión. Levanté el corazón por encima de mi cabeza y en ese gesto puse no una amenaza, sino una pregunta: ¿dar o destruir? El viento se llevó su latido y la ciudad pareció contener la respiración. Di un paso. Mis patas chirriaron sobre la piedra. El corazón latía en mi palma y de ese latido dependía el siguiente capítulo. Pero no ahora. Ahora, solo un instante antes de la acción. Un momento en que cada aliento es la última oportunidad de elegir. Y en ese silencio, lleno de guerra y esperanza, comprendí: la historia aún puede terminar con dignidad. Pero para eso no solo hay que actuar,
hay que estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Levanté el corazón más alto y en el instante en que su pulso pareció responder al aire, fuerte como un tambor, todo el mundo a mi alrededor se redujo a una palabra: elección. El oficial de la orden ya había dado un paso adelante. Su mano se dirigía a su cinturón, donde colgaba un extraño aparato, un dispositivo para extraer bioseñales, para reprogramar el corazón y convertir el ritual en control. El alfa de enfrente apretó las mandíbulas, sus ojos se movían entre yo y el oficial, y comprendí: si le daba el corazón a alguien, la orden se convertiría en el amo y la manada, en su espada. La anciana hizo una señal, apenas perceptible, como un suspiro. El comandante se paró a mi lado, su palma fría y firme sobre la mía. Lucía me apretó la pierna con la mano, y en su mirada no había miedo, solo una exigencia: sé humano, o conviértete en ese puente que ella imaginaba. La voz de Lucía, muy pequeña pero con una fuerza de hierro, me taladró: Rami, no se lo des. Hice algo que nadie esperaba. En lugar de darle el corazón a nadie, le clavé un colmillo en su lado blando y tiré. La sangre brilló plateada en la luz de la noche. El corazón se deslizó sobre la piedra, caliente, todavía latiendo, y me acerqué a la vieja hoguera que se había encendido en uno de los choques junto a la fuente. Las llamas se extendían, como lenguas, hacia el cielo. La gente sostenía antorchas, algunos arrojaban restos de máquinas. Me acerqué y, arrodillándome, arrojé el corazón al fuego. La explosión no fue ruidosa, fue como una chispa en el alma. La plata que había en el corazón del sello estalló en una llama blanca y fría, y el fuego no quemó como el ordinario. Quemó nudos, sonidos y acuerdos. Las cintas de Llorona silbaron, su lamento rasgó el cielo, y en ese mismo instante todos los dispositivos de la orden, los drones y los sensores, por un momento parecieron perder su punto de apoyo. Las lecturas se apagaron, los monitores se cerraron como ojos, las redes de impulso temblaron, y muchos de los cautivos, humanos y bestias, se estremecieron, liberados de la pegajosa capa de control. El alfa que había caído en las redes se levantó de repente y miró al cielo, como si tosiera un viejo sueño. El comandante maldijo, pero en su voz, por primera vez en la noche, se escuchó esperanza. El oficial de la orden gimió, por un instante perdió el equilibrio y esa fue nuestra oportunidad. La gente se abalanzó y la lucha adquirió un color diferente. Ahora no por el corazón como herramienta, sino por la libertad, por el derecho a elegir. Brezo aprovechó el momento. Levantaron estandartes, gritaron, dirigieron contraataques. Los alfas, liberados del cebo del ritual, se miraron entre sí, y en sus ojos de furia infernal, por un tiempo, brilló la comprensión. Su fuerza no residía en la esclavitud de rituales ajenos. Llorona rugía. Sus cintas oscuras se rasgaban y se derretían en la llama plateada, y vi en su rostro no solo odio, sino también esa amargura infinita de una madre que ha perdido a un hijo. La anciana dio un paso adelante, y su voz, ronca pero firme, pronunció palabras que parecían hechas de sal. Le has quitado lo que le daba poder, el recuerdo de quien perdió. Quizás ahora escuche. Llorona aulló con más atención, como si en su grito apareciera de repente un atisbo de comprensión, y por un momento todo se calló, como si la noche misma escuchara. Pero el precio fue alto. Al quemar el corazón, no solo destruí las cadenas del ritual, sino que también aniquilé la llave que mantenía a raya otras fuerzas más antiguas, por lo que las consecuencias no fueron inequívocamente buenas. Un flujo desigual recorrió la ciudad. Donde el sello mantenía un límite rígido, aparecieron grietas. Entidades oscuras que yacían en los timones de la historia sintieron la libertad. No todas eran buenas. La orden se retiró en desorden en lugar de una retirada organizada, pero parte de su equipo y combatientes permanecieron y se fueron para reagruparse, planeando recuperar lo perdido.
ya no solo el corazón, sino también el control de la ciudad. Llorona dio un último y largo suspiro. Su forma se encogió, y en lugar de oscuridad, de sus manos brotaron multitud de imágenes diminutas, voces, susurros infantiles, hilos de recuerdos que volaron sobre la plaza y se posaron en la gente. Aquellos a quienes las sombras tocaron lloraron, no de dolor, sino por el repentino y claro reconocimiento de las pérdidas. Algunos reconocieron a un hermano perdido, otros la canción de su madre. La Llorona se arrodilló, y por primera vez vi en su rostro no solo furia, sino también liberación. No todas las maldiciones se quitan con fuego, pero algunas no necesitan que se les quite la fuerza, sino que se les devuelva la memoria. La anciana susurraba oraciones, y mirando a Llorona, comprendí. No desaparecerá para siempre, pero su paso por el mundo será diferente. No solo venganza, sino también una extraña y amarga posibilidad de reconciliación. Después de la explosión y el incendio, buscamos a los supervivientes. La ciudad estaba dañada, las calles cubiertas de ruinas, las casas en llamas, y entre los escombros yacían vendas amarillas, cristales rotos y cuerpos. Enterramos a los muertos donde pudimos, en los patios y en los céspedes, cantamos palabras que nos venían a la mente. Oraciones, canciones, maldiciones. El comandante perdió a 2 hombres de su equipo. El alfa perdió a más de un cachorro. La anciana lloraba en silencio a sus ancestros. Lucía me sostenía la mano, y en su palma había una huella de ceniza sangrienta, señal de que habíamos pasado por el infierno y habíamos regresado diferentes. El oficial de la orden sobrevivió. Los médicos de la orden se lo llevaron en sus vehículos, y en el último momento, mientras se alejaban, me miró y siseó. Esto aún no ha terminado. Sus palabras eran una advertencia y una amenaza al mismo tiempo. Sabíamos que habría un contraataque, pero ahora también sabíamos que teníamos aliados que antes eran enemigos, y eso nos dio una oportunidad. Pasaron los días. La ciudad empezó a moverse. La gente limpiaba las calles, reparaba ventanas, se dejaban velas en los templos. Los alfas se retiraron a lugares donde podían construir una nueva manada, no sobre sangre, sino sobre elecciones. Nosotros, los que quedamos, formamos un extraño consejo. La anciana, el comandante, varios representantes de Brezo, el alfa y yo, simbólicamente alineados, como un recordatorio de que el mundo ahora se sostenía sobre un acuerdo que habíamos forjado nosotros mismos. Vi cómo la gente me miraba, con gratitud, con recelo, con desconfianza. Vi cómo Lucía me miraba, con amor y miedo al mismo tiempo. Sabía que ya no podría volver a mi vida anterior. Las cicatrices en mi piel desaparecían lentamente, pero ese pequeño puente entre la bestia y el humano dentro de mí se fortaleció, no como una cadena de poder, sino como una responsabilidad. En el epílogo de esa noche, la ciudad revivía, pero su aliento era diferente. Era cauteloso y orgulloso. Habíamos logrado una victoria importante, no destruyendo a todos los enemigos de golpe, sino devolviendo a las personas y a las bestias la oportunidad de elegir. La orden se retiró a las sombras, pero volvería, así lo prometió el oficial, y nos preparamos para ello. Enseñamos a la gente a defenderse, enseñamos a los alfas a trabajar junto a nosotros, intercambiamos información. La anciana se fue, su misión casi terminada. Me dejó una llave, no para el corazón, sino un símbolo, un recordatorio de que el sello debe guardarse no como un arma, sino como un memorando de límites. ¿Y yo? Yo me quedé entre mundos. La gente aprendió a dirigirse a mí no como a un monstruo, pero tampoco como a dioses. El comandante a veces me miraba, y en su mirada había gratitud, pero también un firme recordatorio. No te pierdas, Rami. Lucía me tomaba la mano por las noches, y cuando la ciudad se dormía, escuchaba su respiración y sabía que en algún lugar, en el silencio, residía el significado de mi decisión, el miedo
no puede ser una justificación para el poder, y la fuerza no un motivo para la tiranía. No recuperamos a todos los que desaparecieron. Algunos se fueron en la noche y no regresaron, otros se transformaron. Pero la ciudad respiraba, la gente volvía a creer, con cautela, y eso era más que nada. La noche de la luna sangrienta pasó a la historia, y sus páginas grabaron una elección. Un hombre, mitad bestia, entregó la razón de la paz por la libertad de muchos. Ha pasado un año desde aquella noche en que la luna sangrienta iluminó la ciudad y trajo consigo maldiciones, masacres y esperanza. Las calles fueron reconstruidas, las canciones y risas resonaban de nuevo en las casas, pero en la memoria de cada uno permanecía la sombra de aquella batalla. La gente aprendió a tener armas cerca, pero aún más, aprendieron a apoyarse mutuamente. Los alfas ahora viven en las afueras, y aunque todavía existe un muro de desconfianza entre nosotros, muchos ya han comprendido. Ya no somos enemigos, sino vecinos, unidos por el miedo a la orden. El comandante se quedó en la ciudad. Sus ojos siguen siendo fríos, pero ahora tienen un brillo de fe, la fe de que la gente es capaz de resistir. Lucía creció. Su risa vuelve a sonar fuerte, pero en su mirada permanece para siempre el reflejo de aquella noche en que me miró y no se inmutó. La anciana desapareció, dejando solo una llave en mi palma, un símbolo pesado de que a veces la carga de la elección no se va, se convierte en parte de ti. Y yo, todavía camino al límite, humano y bestia, puente y maldición. Y cuando la ciudad se duerme y el viento trae el olor a mar, levanto la cabeza hacia la luna y pienso, la libertad no es un regalo, siempre es una elección, y por esa elección habrá que pagar una y otra vez. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario. Tus palabras ayudan a crear nuevas leyendas oscuras, donde el miedo y la sangre se entrelazan con la esperanza. Más misterios, nuevos monstruos e historias te esperan, que no te dejarán dormir esta noche. Suscríbete ahora mismo para no perderte la próxima historia.